La caída de Wall Street afectó a todo el globo. El conocido Martes Negro en 1929 perjudicó de forma directa a los países centralizados e industrializados, que dejaron de producir e invertir capital, por lo que nadie le compraba materias primas a Argentina, siendo este un país agroexportador, quedando así sin ingresos para subsistir. La Gran Depresión, así llamada, frenó el lento proceso de la industrialización que se había empezado a ver en la Argentina post-Gran Guerra. Los países centrales que importaban las materias primas de Argentina subieron los aranceles de exportación, suspendiendo sus importaciones de producto latinoamericano. Cayeron así las exportaciones de productos en el país y las demás naciones periféricas. La actividad económica del país se congeló, subiendo así las tasas de desempleo y pobreza. Gran Bretaña, país importador de carnes argentinas, redujo sus compras de materias primas argentinas, por lo que el presidente Roca organizó una reunión comercial entre ambos países, pero de eso hablaremos más adelante. La débil economía, la alta pobreza y las grandes incertidumbres a nivel internacional generó mucha tensión en el Estado, empezando a quebrantar, dejando así un país pobre, sin dirección ni mucho futuro, a menos que algo cambie. Luego de esa pequeña introducción dada por mi compañero sobre la crisis económica en Estados Unidos, que como ya vieron tiene una repercusión a nivel mundial, vamos a ver que en los años 30 comienza una crisis política en Argentina, entre los sectores de la clase dominante, los cuales disputarán cómo responder a las nuevas necesidades para mantener las ganancias, y por las relaciones que debían sostener con las distintas fracciones de capital extranjero, Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Y qué pasó en Argentina más específicamente? ¿Cómo llegamos al golpe del 30? Bueno, para dar dicha explicación pongamos en contexto y conozcamos a los diferentes actores sociales. Por un lado se encuentra la UCR, la cual era por aquellos años el partido burgués más popular, una base social y electoral muy heterogénea conformada por trabajadores, pequeños productores urbanos y rurales, comerciantes, profesionales y estudiantes. Pero era un claro representante de los sectores de la clase dominante, la oligarquía terrateniente y la incipiente burguesía industrial. La UCR se pudo mantener por cerca de 15 años en el gobierno, protegiendo a la gran propiedad agraria y arbitrando los conflictos obreros, pero también recurriendo a feroces represiones, como la Semana Trágica en 1919 y la Patagonia Rebelde en 1920 a 1922. Por otro lado, representando a la oposición, tenemos la aparición de grupos fascistas cívico-militares, los cuales demostraron gran descontento con las tácticas de los radicales. Bien, ahora que sabemos quiénes son los diferentes actores, realizaremos un pequeño salto temporal. Este nos lleva a la mañana del 6 de septiembre de 1930, más precisamente en la base aérea del Palomar. En esta se estaba llevando a cabo el inicio de lo que sería el primer golpe de Estado del siglo. Dada esta pequeña introducción, comencemos a ver los detalles. Bien, como ya fue mencionado previamente, nos encontramos en la base aérea del Palomar, en la cual parte un avión con el objetivo de arrojar panfletos con la proclama revolucionaria sobre Buenos Aires. Por otro lado, tenemos que desde el Colegio Militar el general José Félix Uriburu comienza con los pedidos de renuncia del vicepresidente, ya que Hipólito Yrigoyen, presidente electo, ya lo había hecho. Pero esto no es todo, ya que al mismo tiempo comienza una marcha conformada por algunos escuadrones de caballería, cadetes y civiles sobre la capital federal. Así se dio el comienzo del golpe cívico-militar de 1930, el cual abriría un periodo conocido como la década infame, que puso fin a los gobiernos radicales iniciados en 1916. El grupo opositor que derribó Yrigoyen se hallaba dividido en su interior, aunque compartían el objetivo de terminar con la inestabilidad de los gobiernos yrigoyenistas y colocar un representante directo de la clase dominante. Los opositores se dividían entre los nacionalistas oligárquicos, a los que adhería José Félix Uriburu, los cuales tenían en sus ideales el hecho de la transformación radical del sistema político a través de la abolición de la ley Sáenz Peña, la suspensión de la Constitución y suprimir las elecciones y partidos políticos. Por otro lado, se encontraban los liberales, cuya intención no era salirse demasiado de los carriles institucionales. A esta tendencia pertenecía el general Agustín Justo. El proyecto Uriburu fue el primero en aplicarse y fracasó. Desde 1932 comenzó a regir el proyecto liberal de Agustín Justo. Luego comenzaron a desfilar amparados en el fraude electoral cada vez más escandaloso. Roberto Ortiz y Ramón Castillo, todos ellos representantes directos de la oligarquía terrateniente y encargados de profundizar la subordinación de la Argentina como semicolonia británica, cuyo emblema es la firma del pacto Roca-Runciman. Esta etapa se caracterizó por la ausencia de la participación popular, la persecución de la oposición, la tortura de los detenidos políticos, la creciente dependencia económica de nuestro país y la proliferación de los negocios en los que se involucraba el Estado. Anteriormente se dijo, Uriburu duró muy poco tiempo, ya que poco después, en 1931, con las ideas contrarias de Agustín P. Justo, la oligarquía llamó a elecciones, y como no iba a permitir que el radicalismo ganara otra vez, entonces hizo el llamado fraude patriótico.
Bueno, se preguntarán en qué consistió este tipo de fraude. Bueno, este fraude en principio, y acá vamos a contar una de las maneras como se accionó este tipo de fraude, que en principio sacaban los representantes de cada lugar donde se votaba, sacaban las libretas de enrolamiento a cada persona, que las libretas de enrolamiento sería como nuestro DNI, nuestra documentación hoy en día. Y bueno, cuando se votaba, se entregaban este tipo de libreta donde se agarraba el sello de que votó. Y después era muy típico, generalmente se hacía esto, donde se cambiaba la elección con la que la persona había votado. Bueno, después otra manera que desgraciadamente se hacía era sumar a la gente que ya no estaba viva, que ya había fallecido, que también las incluía como que votaron. Es una desgracia, pero pasaba, y bueno, así empezaron a sumar más votos. Era muy típico también, esto es muy normal que lo hagan. Y bueno, también se preguntarán, ¿había cuarto secreto? Sí, había cuarto secreto, no generalmente, pero había cuarto secreto, y ahí es donde la persona se metía y veía que solo había papeles del Partido Demócrata Nacional, del partido de Agustín P. Justo. Y entonces ahí fue como también no había otra que votar a la fuerza a ese partido, no había otra. ¿En qué consistió las primeras elecciones? Bueno, hubo un partido, en realidad un grupo llamado La Concordancia, compuesto por los conservadores, los radicales antipersonalistas, es decir, los que no estaban a favor de las ideas de Irigoyen, es decir, los anti-irigoyenistas, el Partido Socialista Independiente y el Partido Demócrata Nacional. Por otro lado estaba la Alianza Civil, donde se encontraba el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista, donde Lisandro de la Torre estaba para presidente y Nicolás Repetto para vicepresidente. El fraude llevó al triunfo de la Concordancia, siendo el presidente el general Agustín P. Justo, insertando el proyecto liberal y siguiendo con los fraudes. Acá podemos ver unas imágenes donde está Agustín P. Justo votando, y también al hijo de Julio Argentino Roca. Además, acá podemos ver la boleta electoral que conformaban Agustín P. Justo y Roca, del Partido Demócrata Nacional. Este tipo de fraude no fue un secreto, como muchos habrán pensado, sino que esto ya se sabía. De una forma u otra se conocía antes de hacer la votación quién era el ganador. Todos eran conscientes, pero nadie era capaz de accionar contra esto, ya que por miedo muchos no lo hacían. Y la oposición era una palabra que se negaban a escuchar. Ahora sí, mucho hablamos de cómo era el fraude patriótico y qué ocurrió en las primeras elecciones utilizando este método, pero nunca dijimos realmente lo que significa fraude patriótico y por qué no llamarlo fraude electoral. Bueno, en realidad, el llamado fraude electoral es simplemente un fraude que se accionaba y hasta ahí, diciendo posteriormente que esos delegados para representar a la nación eran unos simples delincuentes, unos bastardos. Pero cuando se hablaba de fraude patriótico, significaba que ese fraude, en principio, por lo general, era visto por todo el pueblo, por toda la nación. Se sabía lo que pasaba, cada persona se percataba de lo que estaba pasando. Pero bueno, esas acciones se decía que daban la equivalencia al trabajo duro, con las consecuencias de hacer el bien para la nación y proyectar una patria próspera. Eso es lo que se decía. En realidad, pasaba. Y además, esas personas que ejercen el fraude ya se las categorizaba como personas que generaron un cambio en el país, por supuesto negativamente, y de la manera en la que influían en el mismo. Bueno, ya ahora se lo dejamos con mi compañero, que seguro habrá más cosas que contar. Como resultado de la crisis de 1930, los países tradicionalmente consumidores de las producciones latinoamericanas implementaron altas tarifas arancelarias o simplemente suspendieron las importaciones con el fin de proteger e impulsar el desarrollo de sus propios sectores primarios. Es decir, cada país que consumía productos latinoamericanos tomó medidas proteccionistas para así proteger sus propias industrias. En consecuencia de esto, las importaciones de bienes primarios de los países periféricos cayeron en las sociedades latinoamericanas. Esto provocó la falta de divisas suficiente para mantener el nivel de las importaciones. La crisis alteró la división internacional del trabajo que se había consolidado desde mediados del siglo XIX y a la que la Argentina se había incorporado como productora de materias primas y alimentos. Esta situación paralizó la actividad económica, generando desempleo y pobreza. La situación de la Argentina se agravó aún más luego de que Inglaterra, aplicando precisamente políticas de protección, redujera las compras de carne en beneficio de sus colonias y ex-colonias como Australia y Nueva Zelanda, entre otras más. Estas medidas se definieron en la Conferencia de Ottawa
en el año de 1932, perjudicando aún más el nivel de exportaciones de la Argentina. Gracias a este gráfico que se puede notar aquí, se muestra cómo en Argentina fue afectada la caída de la bolsa de Wall Street desde el año 1929. Desde ese momento, las importaciones y exportaciones de Argentina empezaron a bajar cada vez más, además de que tuvo una caída del PBI del 13% entre 1929 y 1932. Las causas de esto fueron la caída de la bolsa de Wall Street, las medidas proteccionistas de Gran Bretaña y la conferencia de Ottawa que les contaré ahora. La conferencia de Ottawa fue una conferencia que tuvo lugar en 1932 entre colonias británicas y los dominios autónomos, con el objetivo de discutir la Gran Depresión. Se llevó a cabo entre el 21 de julio y el 20 de agosto de 1932 en Ottawa, ciudad de Canadá. Lo que sucedió fue que el gobierno británico, ante la grave crisis económica de los años 1920 y 1930, tomó la decisión de favorecer las importaciones de su colonia como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y restringir las importaciones de productos de terceros países. A finales de 1932, el gobierno británico comunicó a la Argentina que ya no gozaba el libre acceso al mercado británico por haberse adoptado una nueva política. Argentina resultó uno de los principales perjudicados como resultado de este tratado por dos razones. La primera, al reducir la entrada de la producción argentina a Gran Bretaña, se provocaría una caída importante de sus exportaciones, pues una parte sustancial de ellas estaba dirigida a ese mercado. En segundo lugar, como la principal fuente de recursos del Estado Nacional eran los derechos de aduana, esa caída del comercio exterior le quitaba recursos al erario público. Entonces, el gobierno argentino organizó una misión, presidida por el vicepresidente Roca, para negociar las condiciones de un acuerdo comercial entre ambos países, Argentina y Gran Bretaña. Desde 1930, los hacendados invernaderos presionaron para que la Argentina firmara con Gran Bretaña un acuerdo para asegurar la cuota de exportación de carnes al mercado inglés en los niveles anteriores a la crisis. Por lo tanto, el 2 de mayo de 1933, el vicepresidente Julio Roca, hijo, en representación del gobierno argentino, y el ministro de Comercio de la Corona Británica, Walter Runciman, firmaron un acuerdo que fue conocido como el Pacto Roca-Runciman. Además de asegurar cuota de exportación para las empresas para las carnes argentinas, este acuerdo reafirmó la relación comercial con Gran Bretaña. Las cláusulas más importantes de este acuerdo fueron las siguientes. La primera, la Argentina se aseguraba una cuota de exportación no inferior a 390.000 toneladas de carne fría, aunque Gran Bretaña se reservaba el derecho de restringir sus compras cuando lo creyera conveniente. La segunda, el 85% de las exportaciones de nuestro país debía realizarse a través de frigoríficos extranjeros. El 15% restante sería exportado por empresas argentinas, pero siempre que fuera colocado en el mercado mediante buques y comerciantes británicos. Tercera, la Argentina se comprometía a mantener libres de derechos el carbón y otros productos de origen británico. El gobierno también se comprometía a no reducir la tarifa de los ferrocarriles británicos. Además, debía brindar a las empresas británicas de servicios públicos un tratamiento benévolo y de protección de sus intereses. Además, el pacto incluyó cláusulas secretas que fueron las bases comerciales financieras entre Argentina y Gran Bretaña. En estas cláusulas, el gobierno argentino se comprometía a la creación del Banco Central y a la Corporación de Transportes. El Banco Central se constituyó como una sociedad mixta, integrada por bancos oficiales y capitales extranjeros. La oposición señaló que la creación de esta nueva institución significaba la delegación a los capitales extranjeros del manejo de las finanzas del país, ya que la mayoría de los accionistas y directores del Banco Central eran representantes de los capitalistas extranjeros que no estaban bajo el control del Estado Nacional. En 1935, una ley del Congreso Nacional aprobó la creación de la Corporación de Transportes. La ley concede a empresas de capital británico el monopolio por 56 años de transporte urbano de Buenos Aires. La nueva empresa tenía la exclusividad de los transportes de la capital federal y podía exigir a los dueños de los colectivos privados su ingreso a la corporación. Con el tiempo, los pequeños propietarios de transportes urbanos, ante el riesgo de quebrar, debían aceptar incorporarse a la empresa británica.